Hola maestras y maestros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tema, nueva sesión de trabajo alrededor del tema de la comprensión lectora. El día de hoy vamos a mirar el tema de cuál es el papel, el rol del docente en el desarrollo de la comprensión lectora. Ese será un poco el objetivo, revisar cuál es la función que el profesor tiene para, frente a un grupo, para ir desarrollando esta habilidad como parte de las competencias comunicativas. Voy a compartir, voy a compartir pantalla. Bien, recordemos que hasta aquí hemos revisado algunos temas importantes, unos temas interesantes que nos han llevado a conceptualizar a la lectura como una competencia comunicativa. Entonces hemos platicado de que es un sistema, la comprensión lectora es un sistema de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que se manifiestan frente a una situación concreta. La situación concreta obviamente es la acción, la situación en donde la lectura se pone en práctica para desarrollar algunas actividades de la vida cotidiana. Y como una competencia, pues la habilidad de lectura, de aprender a leer comprensivamente se va desarrollando de manera gradual. Por supuesto, es importante sentir la necesidad que tenemos de poder leer comprensivamente, es decir, enfrentarnos a situaciones adversas donde la lectura nos puede ayudar a superar algunos problemas. Es preventiva, por supuesto, porque de esta manera nos posibilita, nos permitimos poder desarrollar otros ámbitos de nuestra vida. Son inacabadas porque siempre podemos hablar, siempre podemos leer mejor, siempre podremos leer más, siempre podremos mejorar la comprensión y la significación que hacemos de las cosas. Y por supuesto, es inherente al ser humano. Nosotros ya en este grado de evolución como humanidad, ya tenemos, digamos, como parte de nuestra naturaleza, la tendencia, digamos, la, eh, la inclinación hacia la lectura y hacia la noción de números. Entonces ya es una parte inherente al ser humano. Comentamos en su momento que, sin embargo, se debe desarrollar en contextos apropiados, en contextos eh, estimulantes para poder avanzar en ella. Comentamos también en algún momento que, según PISA, la competencia lectora tiene tres dimensiones: los procesos, las situaciones y el texto, y que personalmente yo incluía el contexto también como una dimensión de la competencia lectora. No leemos fuera de un contexto. El contexto nos determina, no solamente es una condición, es un determinante de cómo significamos los textos, entendemos ciertas situaciones y echamos a andar, ponemos en práctica, incluimos procesos mentales que nos permiten ir creciendo, ir desarrollando mayores elementos de comprensión de lo que leemos. La sesión pasada abordamos también los diferentes enfoques que, según Daniel Cassani, pues abordan a la comprensión lectora. Y dijimos, un enfoque es importante porque nos permite adscribirnos a una forma de entender las cosas, nos proporciona elementos teóricos que pueden convertirse también en cuestiones metodológicas para poder entender lo que es la comprensión lectora y poder aplicarla operativamente en nuestras aulas de clase. Dijimos, estos enfoques son tres: el lingüístico, el psicolingüístico y el sociocultural. El lingüístico, que es el más tradicional y que se centra básicamente en el reconocimiento, estudio, uso y manejo y aplicación de reglas gramaticales y fonológicas. Entonces es el enfoque más tradicional. El psicolingüístico ya incluye
en la observación de procesos mentales que se involucran cuando nosotros leemos, cuando nosotros escribimos, cuando nosotros escuchamos o cuando nosotros hablamos. Ya se incluyen cuestiones de pensamiento, considerando y partiendo del principio de que el pensamiento, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Y el sociocultural, que insiste en que el contexto es fundamental para comprender lo que se lee. No solo el contexto en el cual leemos, sino el contexto en el cual fue escrita la obra que estamos leyendo. Entonces, este enfoque tiene como uno de sus ejes fundamentales la categoría de práctica social del lenguaje. No necesariamente tenemos que leer libros para desarrollar la comprensión lectora. Todos los portadores de texto nos pueden servir para eso en determinado nivel de desarrollo. Entonces tenemos que utilizar todo aquello que pueda promover la lectura a nuestro alrededor. Llámese libros, revistas, anuncios, subtítulos de una película. Ahora, por ejemplo, no sé si han visto, pero ya en el Meet de Classroom, uno puede echar a andar, puede activar un elemento que son los subtítulos. Entonces uno puede, por supuesto, pedirle a las alumnas que activen la función de subtítulos y que vayan leyendo lo que uno va diciendo. Eso puede ir entrenando el oído y el ojo para ir favoreciendo también la habilidad de observar, de leer y de escuchar como parte de estas competencias comunicativas. Muy bien. El día de hoy eh, sería interesante ir hablando de qué es la lectura, un poco para entender cuál es el rol del profesor en la promoción de la comprensión lectora. Es importante referirnos a que el profesor, el docente, lo es en cierto contexto, en un ámbito educativo escolar. Es decir, lo hace delimitado por un marco normativo, por un marco que se llama planes de estudio o currículum y que tienen cierta intención. Cuando hablamos del rol docente, no nos referimos al rol que puede jugar el padre de familia en la promoción de la lectura, o algún amigo, o los medios de comunicación promoviendo la lectura. Nos referimos a lo que ocurre dentro de una aula de clase, dentro de una instalación educativa, que tiene una intención, que es parte del desarrollo de un currículum, que tiene cierta construcción pedagógica, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos del profesor o el docente, el rol del docente en la promoción de la comprensión lectora. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de aquella persona que se desempeña como líder, como organizador, como director, como planificador de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, nosotros como profesores frente a la lectura de comprensión, debemos reconocer cuáles son los objetivos de la educación en México en relación a la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se propone la política educativa? ¿Qué es lo que se propone el sistema educativo mexicano? ¿Qué es lo que propone en relación a la lectura y a la lectura comprensiva? Bueno, los objetivos de la educación en México, según la Ley General de Educación, es implementar la lectura como un elemento fundamental para la formación integral de los mexicanos. Formación integral, o sea, no para volvernos lingüistas, sino es un elemento fundamental. Es una necesidad enseñar a leer para que los mexicanos podamos desarrollarnos plenamente, para que podamos, por ejemplo, disfrutar, conocer, ejercer y disfrutar de todos nuestros derechos como habitantes, como ciudadanos de este país, para poder acceder a todas las posibilidades que pudiéramos tener como miembros de la sociedad mexicana. Entonces, la lectura en el sistema educativo mexicano
se pretende entender o se entiende y se busca que se conozca, se comprenda y se acepte como un elemento fundamental para la formación integral de todos nosotros. Es decir, para ayudarnos a desarrollarnos plenamente, para poder entender nuestra circunstancia, para poder saber cuáles son nuestros derechos y ejercerlos, para poder hacer ciudadanía. ¿No? Otro de los objetivos es promover que los estudiantes de todos los niveles se apropien de sus posibilidades con el lenguaje. Fíjense bien, esto es muy importante porque en los objetivos de la educación en México en relación a todos los temas, pero en nuestro caso en relación a la lectura, actualmente trabajamos con el enfoque del estudiante, no del alumno. Es muy diferente decir alumno a decir estudiante. Cuando hablamos de un alumno nos referimos a ese sujeto que acude a la escuela en cualquiera de las modalidades o cualquiera de los tipos de educación. Podría ser la modalidad de educación especial, la de educación física, podría ser la educación a distancia, presencial, etcétera. Ese es el alumno. El alumno es en relación a la escuela. ¿No? El alumno es en la escuela frente a un currículum. El estudiante no. El estudiante se espera formar estudiantes, es decir, personas que más allá de la acción en la escuela sean capaces de leer. Es decir, como platicábamos la sesión pasada, se busca formar lectores que además de leer por obligación, que lean en la escuela porque tienen que resolver tareas, porque deben comprender libros, etcétera, sean capaces no solo de disfrutar la lectura, sino de utilizarla para solucionar problemas. Entonces, el estudiante no se limita a la escuela. El estudiante aprende a pesar de que no esté en la escuela. Aprende fuera de la escuela. Está motivado para leer aun cuando no sea una exigencia escolar. Entonces, busca promover que los estudiantes, bueno, para empezar, uno de los objetivos de la educación es formar estudiantes. Habla de una alta autonomía, autonomía académica. Soy capaz de buscar por mí mismo los libros de texto, los documentos que me gustan, que me place leer y que además necesito, que me pueden ayudar a comprender la vida, a ejercer mi ciudadanía y a desarrollarme plenamente, ¿no? Entonces, este objetivo pretende que los estudiantes se apropien de sus posibilidades con el lenguaje escrito, el lenguaje verbal, el lenguaje pictórico, pero particularmente con la lectura. Y también otro de los objetivos es desarrollar en los mexicanos habilidades de lectura comprensiva y crítica, de análisis, de síntesis, de estructurar su propio pensamiento. ¿Para qué nos debe servir la lectura comprensiva? Para estructurar nuestro propio pensamiento. ¿Qué significa eso? Yo leo para enterarme, para informarme y formar mi propio criterio, para ir formando mi propio punto de vista, para conformarme una opinión de las cosas, para poder asumir una posición frente a las cosas. Paulo Freire lo decía, lee el mundo, escribe sobre él y vas a tener algo que decirle, te vas a encontrar en relación, vas a encontrar cuál es tu lugar en el mundo. Entonces la lectura comprensiva implica que se tiene que hacer juicios de valor, críticas a lo que se lee, se tiene que hacer un análisis del documento, de las ideas que plantea el autor. Debemos ser capaces de sintetizarlas de una manera clara, de una manera coherente y por supuesto con ello ir conformando mi propia forma de pensarlas, de pensar y de construir y de entender las cosas. Entonces la lectura no solamente no significa solamente leer por placer, significa que leo porque la lectura fíjense bien, esto es interesante.
Leo porque la lectura me hace más humano. Solo los humanos tenemos esa capacidad. Entonces, leer, escribir, me hace más humano. Me está formando como persona humana, diría Juan del Val. Me está humanizando la lectura y la lectura comprensiva. Si yo leo y entiendo y critico y analizo y sintetizo y valoro y enjuicio y tomo una posición frente a los temas y soy capaz de defenderla mediante argumentos válidos, claros, eh, eh, suficientes, entonces me estoy haciendo más persona humana, ¿no? Estoy siendo más humano, soy capaz de poder, a partir de lo que leo, comunicar mis propias ideas, cambiar mi forma de percibir las cosas y después hablar sobre ellas, sobre lo que pienso, sobre cómo significo yo la vida, mi existencia frente a otras personas y frente a esto que me rodea, que puede ser el mundo o el universo entero. Entonces, la educación en México tiene objetivos muy altos, en donde la lectura, pues tiene, por supuesto, su parte, tiene una parte que debe abonar, con la que debe participar para alcanzar estos objetivos. Ahora, en la lectura, con la lectura, se desarrollan procesos mentales involucrados. Y todos ellos pueden ir del más simple al más complejo. Son procesos ascendentes. Leo, eh, critico, leo, pienso, leo, analizo, leo, sintetizo, leo, enjuicio, leo, comparo. Y vamos teniendo diferentes niveles de desarrollo del pensamiento a partir de la lectura. Uno de los procesos básicos, ojo, ni tan básicos, pero digamos que la lectura comprensiva rebasa la lectura mecánica. La lectura mecánica es identifico grafías, las comparo, las ingreso en una palabra y después en una oración y después en un párrafo y entiendo lo que dice. Ya no estamos hablando de esa lectura, estamos hablando de la lectura comprensiva, que es la evolución de la lectura mecánica, de la lectura centrada en reglas gramaticales, en entonaciones, etc. Estamos hablando de una lectura que ya está dejando atrás esa parte previa, importante, por supuesto. La primera etapa en la que nosotros aprendemos a leer es esa, contar letras, entenderlas en un contexto, comprenderlas como parte de una oración, de una frase, de un párrafo. Esa es la primera etapa. Pero después de eso entramos a procesos superiores de pensamiento que nos permiten hacer otra comprensión de las otras, otra lectura de lo que estamos leyendo, otra lectura del texto. Entonces, uno de los procesos mentales involucrados es el pensamiento crítico. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ese es el principio del pensamiento crítico. No estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros permitir o presentar a los alumnos un texto que pudiera ser polémico o un texto que pudiera ser de interés, digamos, de cierta naturaleza que nos obligara a tomar una posición frente a él. Y entonces, tal vez al leerlo, pediríamos a los alumnos, bueno, la mitad del grupo va a estar de acuerdo con lo que dice el autor y la otra mitad va a estar en desacuerdo. Y entonces tendrás que argumentar por qué estás de acuerdo o por qué estás en desacuerdo. Un texto interesante, por ejemplo, es uno que está por ahí, que presenta Edgar Morin, que es muy ad hoc para alumnos de preparatoria o de licenciatura, que se llama Estamos en un Titanic. Entonces ahí Edgar Morin dice, bueno, estamos en este mundo y cuidado y no lo cuidemos, ¿eh? Porque aquí estamos en el mismo Titanic.
Entonces, aquí nos hundimos todos, no hay otro barco, ¿eh? No hay otro barco. O cuidamos este o nos vamos a hundir todos. Entonces, de primera mano, podría parecer que todos estamos de acuerdo con eso. Pero por favor, a ver, ahora piensa en cómo tendrías que argumentar estar en desacuerdo a la lectura. A ver, haz una crítica constructiva al texto. Busca textos que plantean cosas diferentes, ¿no? Busca textos, por ejemplo, que plantean ante esta situación de que, pues no estamos todos en un Titanic, más bien todos estamos en el mar, dice. No, en un Titanic, no, estamos todos en el mar, pero hay quienes van en un Titanic, otros van en un transatlántico, otros van en un velero, unos van en una lanchita, unos van en un crucero, unos van en un yate y otros pues vamos remando y otros pues van a nado limpio, ¿no? Entonces estamos en el mar, pero no todos estamos en el Titanic. Entonces, ¿cómo podrías argumentar desde otra posición en contra o hacer una crítica al texto este, por ejemplo, que se llama Estamos en un Titanic? Y ustedes tendrán muchos más textos, muchos más que yo que sugerir para una posibilidad como esta. De esa manera, el pensamiento crítico podría irse desarrollando, porque si leemos un texto y decimos qué opinas, por lo general, fíjense, la tendencia de las personas es de cuando leemos, cuando no hacemos procesos profundos de pensamiento, la tendencia es estar de acuerdo con lo que está escrito, porque erróneamente, según mi punto de vista, erróneamente desde siempre nos han enseñado que lo que los libros dicen es verdad. Yo digo que no, que lo que los libros dicen es la posición del autor, no dicen la verdad. Entonces se nos ha enseñado que lo que está escrito es verdad. No, no es verdad. Es la posición del autor. Y entonces, como estamos acostumbrados a eso, yo digo que es una de las grandes mentiras que enseñamos en la escuela, que los libros dicen la verdad. Entonces, cuando cuestionamos eso, lo que está escrito, lo escribió Edgar Morin, pero no es verdad. A ver, cuestiónalo. Tú puedes hacer eso. No lo des por hecho. No creas lo que te está diciendo. Entonces empezamos a generar un pensamiento crítico. No estés de acuerdo. Pero es que si estoy de acuerdo, bueno, piensa que no, que argumenta en contra, no estás de acuerdo. Y ahí podemos empezar a desarrollar el pensamiento crítico. Haz inferencias lógicas. Haz inferencias lógicas. Piensa, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, nosotros podríamos plantear a los alumnos alguna lectura que hable de cómo Cristóbal Colón obtuvo el apoyo de la reina Isabel para impulsar sus viajes en busca de las Indias. Y le podríamos preguntar, ¿qué hubiera pasado si no lo apoya? Bueno, ¿qué hubiera pasado si en lugar de darle 3 carabelas le hubiera dado nada más una? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Haz inferencias lógicas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Judas no hubiera traicionado a Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Fíjate bien. Si en lugar de haber asesinado a John F. Kennedy, hubieran asesinado a Jackie, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que apareciera Yoko Ono, si no hubiera aparecido Yoko Ono en la vida de John Lennon? ¿Qué hubiera pasado si Darwin no desarrolla su teoría de la evolución, del origen de las especies? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ese tipo de preguntas nos ayudan a hacer inferencias lógicas. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera, fíjense, ¿qué hubiera pasado si no hubiera triunfado la revolución rusa y no se hubiera instaurado el socialismo en esa parte del mundo? ¿Qué hubiera pasado con Vygotsky? Si no hubiera existido el comunismo y no hubiera habido esta corriente del socialismo, ¿qué hubiera pasado con Vygotsky? ¿Hubiera escrito lo que escribió?
lo hubiera escrito como lo escribió. Entonces, esas son inferencias lógicas. Claro, tienen que ver con algunas especulaciones, porque, pues, ¿qué hubiera pasado? Podríamos imaginar cualquier cosa, pero no pasó. Pasó esto. ¿Sí me estoy explicando? Puede ser especulativo, claro, claro que sí, pero nos ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, la inferencia lógica. ¿Qué pasaría si después de ahí, pues encontramos también en esa misma línea jerárquica el pensamiento hipotético? ¿Qué pasaría mm, si en lugar de que suceda A, lo llevo a que suceda B? ¿Qué pasaría si en lugar de, no sé, de dejar una paleta en el congelador, la pongo en el sol para los niños de preescolar? ¿Qué pasaría si dejo mi paleta en el sol? A ver, tú platica. Estamos hablando de pensamiento hipotético. Y posteriormente, cuando somos más grandes, ese pensamiento hipotético nos ayuda, es fundamental para los procesos investigativos, ¿no? Entonces, nosotros nos presentamos preguntas, generamos respuestas y después tratamos de comprobarlas. Entonces, este proceso de pensamiento inferencial es fundamental y puede desarrollarse a través de la lectura comprensiva. Pedirles que realicen juicios reflexivos, no juicios precisamente, claro, tendríamos también que pensar en los juicios valorativos. Esos son ejercicios de procesos mentales superiores. Reflexiona, piensa, ¿qué tal si fueras tú? Reflexiona, ¿qué consecuencias tiene esta situación? Reflexiona, ¿cómo podríamos evitar aquello? Todas esas son preguntas que llevan al juicio reflexivo, al pensamiento reflexivo. ¿Qué pasaría si fuera yo? ¿Qué haría yo en ese caso? ¿Cómo podríamos evitar aquella cosa? ¿En qué medida afecta lo que estoy haciendo a lo que me rodea? Es el juicio reflexivo, ¿no? Después también tenemos que desarrollar la argumentación coherente y válida. ¿Por qué pienso y digo lo que digo y lo que pienso? ¿Por qué pienso lo que pienso y por qué digo lo que digo? Argumentalo. ¿Por qué elegiste A y no elegiste B? ¿Por qué preferiste esto y no aquello? ¿Por qué, por qué declaras lo que declaras? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Argumenta. Dime por qué. Argumentar no solamente quiere decir citar autores. Argumentar quiere decir que tengo una razón de peso para actuar, para decir, para escribir, para hacer o no hacer o dejar de hacer lo que estoy haciendo. Entonces, eso también se desarrolla con la lectura. Las lecturas nos pueden dar elementos argumentativos que nos pueda llevar a tomar decisiones. Claro, yo puedo argumentar por qué estudié en la universidad de la complejidad, de la singularidad y las ciencias de la complejidad y por qué no estudié en otra. ¿Por qué? ¿No? Esos argumentos me llevaron a tomar una decisión. Deben ser argumentos válidos en su momento y en su contexto, ¿no? Y eso nos lleva a la toma de decisiones. Elijo elijo aquel, elijo porque es mejor, fíjense, elijo porque es lo mejor, elijo porque es lo menos malo, es decir, elijo porque es el bien mayor, elijo porque es el mal menor, elijo porque va a traer beneficios, elijo porque no tengo opción. Cuando ya no tengo opción, no es precisamente una toma de decisiones, ¿eh? Simplemente, pues ya no tengo opción, tengo que hacer eso. Entonces ya no es una toma de decisiones,
La toma de decisiones, la argumentación coherente, el juicio reflexivo, las inferencias lógicas, el pensamiento crítico, lo que nos permite es tener un abanico de opciones para tomar soluciones. Y si no tenemos un abanico de soluciones, lo construimos. Somos capaces de construir un abanico de soluciones para atender algún problema. Que finalmente de eso es de lo que se trata todo esto, de tener la capacidad de solucionar problemas. La lectura nos debe servir para todo esto y llegar a uno de los procesos mentales superiores, que es la solución de problemas. Por supuesto, podríamos hablar de problemas económicos, de problemas familiares, de problemas laborales y sin duda de dilemas éticos, que eso nos complica un poco más el asunto de la reflexión. Los dilemas éticos son de las cosas más difíciles de solucionar. Bueno, la lectura tendría, una lectura comprensiva tendría que permitirnos llegar incluso a alcanzar la solución de dilemas éticos que se nos presentan todos los días de nuestra vida. Recuperando el enfoque sociocultural, entonces, la lectura es una competencia fundamental que permite el aprendizaje dentro y fuera del ámbito escolar. De eso se trata, ¿no? Los estudiantes no solamente estudiamos en la escuela, estudiamos fuera de la escuela. Estudiamos, leemos, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestras actividades cotidianas y permite asumir formas de pensar y de ser en la sociedad. Para eso nos debe servir la lectura. Y también la entendemos como podemos decir que la capacidad de leer y comprender lo leído es un requisito indispensable para el éxito en la vida. Una persona que no sabe leer ni escribir o que es un analfabeta funcional, difícilmente podrá tener éxito en la vida, o en su defecto le costará mucho más trabajo. Va a mejorar las posibilidades de éxito si aprende a leer y escribir. Pues de su incorporación deriva la apropiación del contexto, el desarrollo personal e incluso la integración social. Claro, ¿no? De eso, de saber leer, puedo entender el contexto y apropiarme de él. Y con eso, al entender mi contexto y lo que se exige de mí, no solamente leo el contexto, sino también debo comprender lo que se espera que yo haga. Y en ese sentido yo podré irme desarrollando de mejor manera e incluso podré integrarme de forma menos violenta, menos agresiva, más pacífica, más armónica a la vida en sociedad. Entonces, la lectura de comprensión o la comprensión lectora permite construir la vida humana. Lo comentábamos hace unos momentos. El lenguaje, la lectura, la escritura, las representaciones gráficas, la creación de cultura es lo que nos va a diferenciar del resto de los seres vivos del planeta. Nos diferencia, nos hace particulares, nos hace humanos. El trabajo es otro de los elementos que nos hacen humanos. El intelecto, la forma de pensar, la forma de comunicarlos, la forma de comprender, la forma de regularnos a partir de normas establecidas, consensuadas y aceptadas, es parte de lo que nos construye como humanos. Y la lectura, en este sentido es fundamental. ¿Cómo puedo entender cuáles son las leyes que me regulan si no leo, si no tengo esa posibilidad, si nunca aprendí a leer? No solamente, ya no comprensivamente, sino no aprendí a leer. Entonces, cuando le negamos a un niño la posibilidad de leer y de aprender a leer comprensivamente, estamos cometiendo un grave error, porque no solamente le estamos negando aprender a leer, sino le estamos negando posibilidades de construirse como humano, de ser parte de su momento histórico.
Entonces, si de algo tenemos que preocuparnos en la escuela, es de que nuestros alumnos tengan elementos para desarrollar la lectura comprensiva en particular y en general las competencias comunicativas. Dice Paulo Freire, aprender a leer el mundo hace que los temores disminuyan. Claro. Si puedo leer lo que dice la ley respecto a cómo debo comportarme, pues entonces ya no tengo tantos temores. Véanlo en este momento, no tenemos muchos temores porque hay poco escrito sobre lo que está ocurriendo. Por eso tenemos tantos temores, porque hay poco escrito y hay pocas cosas, muchas menos cosas serias escritas respecto a lo que estamos viviendo producto del confinamiento por COVID-19. No sabemos, no tenemos elementos para leer y entender el mundo. No hay todavía cosas escritas. Hay muchas cosas escritas, muchas de ellas muy cuestionables. Entonces no tenemos elementos suficientes que nos permitan leer el mundo. Por eso nuestros temores pues están a flor de piel. Pero en cuanto empezamos a leer, en cuanto empezamos a encontrar argumentos, en cuanto empezamos a comprender de qué se tratan las cosas, podemos actuar de mejor manera y entonces nuestros temores, por supuesto, disminuyen. Somos capaces de tomar mejores decisiones. Eso nos da mayor seguridad. Nos da la sensación de que podemos controlar lo que nos rodea. Y en ese sentido, el temor disminuye. Entonces necesitamos promover la lectura comprensiva, la comprensión lectora de nuestros alumnos para que puedan, voy a decirlo así, para que sean valientes, para que tengan valor de enfrentarse a lo que estén viviendo, cualquiera que sea su circunstancia. Bueno, el docente frente a la comprensión lectora. El docente frente a la comprensión lectora pone al estudiante al centro, ¿no? Es decir, su preocupación principal no es el texto, mucho menos que se compre un texto. Lo importante no es que se lea el texto, lo importante no es el objetivo que está planteado en el plan y programas de estudio, sino el objetivo es que el estudiante se desarrolle plenamente y sea capaz de manera autónoma gustar y usar de la lectura. Lo importante es que él pueda participar activamente en la construcción de sí mismo y de su sociedad. Lo importante no es que lea determinados textos con cierto rigor lingüístico. Eso no es lo importante. No es lo importante que lea 30, 40, 50 libros en un año escolar. Lo importante es que lo haga, que aprenda a gustar de la lectura y a utilizar lo que lee para su propio provecho y el provecho de quienes le rodean. Entonces, el docente frente a la comprensión lectora se adscribe a un enfoque. Yo me adscribo a un enfoque, ¿no? Obviamente, ustedes se darán cuenta que yo estoy en el enfoque sociocultural. Además, me queda muy natural, pues porque de origen soy socióloga, ¿no? Entonces, me adscribo a un enfoque, pero también entiendo que los enfoques no se aplican de forma pura. No son excluyentes, sino que son complementarios. Eso, exactamente. Los tres enfoques no se excluyen uno a otro, se complementan. Entonces ustedes me verán en mis clases, sobre todo cuando dirijo tesis, pues si hay algo en lo que pongo atención es en el punto y en la coma. En cuántas letras debe llevar un título, en
cuántos renglones debe ocupar una idea, en cuántos renglones debe haber en un párrafo, en dónde escribes el punto y aparte, en dónde incluyes una coma. Por favor, usa el signo de puntuación, usa el signo de admiración, el signo de interrogación. ¿A qué te refieres? Si te falta el sujeto, si no tienes el verbo de la oración, ¿qué quieres decir? ¿No? Pero por supuesto yo entiendo que en eso no se agota la lectura comprensiva. Entonces, nos adscribimos a un enfoque, pero aceptamos que no operamos desde un enfoque puro. Eso no existe. Eso no existe. ¿Mm? Acepta que lo importante es la lectura, no el enfoque. Me adscribo a un enfoque, entiendo que no hay aplicaciones puras del enfoque, pero también acepto que no es importante. El enfoque es importante, pero no es más importante que la lectura. O sea, finalmente, compañero, alumno, lee, lee. Si todavía no te adscribes a un enfoque, no es lo más importante. Lo importante es desarrollar, que crezca el lector que todos tenemos, que todos somos. Eso es lo más importante. Desarrollar el acto lector. Si lo quieres hacer desde el enfoque lingüístico, está muy bien, pero lee. Si lo quieres hacer desde psicolingüístico, está muy bien, pero lee. Si lo quieres hacer desde el sociocultural, hombre, qué excelente. Lo importante es que leas. Si por el momento no te escribes a ninguno, que es difícil, porque nosotros sobre todo como profesores ya tenemos cierta idea sobre esto, es difícil que no nos ascribamos a algún enfoque. Si todavía no te inscribes, te inscribes o ascribes algún enfoque, no importa, tú lee, eso es lo importante. Diseña experiencias de aprendizaje alrededor de la lectura. O sea, es el profesor, es el docente, quien asume su rol de diseñador de experiencias de aprendizaje alrededor de la lectura, claro, ¿no? Diseña experiencias de aprendizaje. Fíjense bien, no es precisamente diseñar una clase, sino diseñar experiencias. La experiencia tiene más con cómo lo siento, cómo lo vivo, que cómo lo enseño y cómo lo aprendo. La clase está más centrada en la cuestión pedagógica, pero la experiencia está más centrada en lo volutivo, en lo emocional, en lo subjetivo que tenemos las personas. La experiencia de aprendizaje es más lúdica, hay más sensibilidad en ese sentido. Y, por supuesto, a lo largo de estas experiencias de aprendizaje, el profesor media y acompaña. Más que enseñar, media. Más que evaluar, más que dirigir, más que ayudar, él media. Es decir, acompaña. Nos acompaña en el proceso. Nos acompaña como mirón de palo a veces, claro. A veces solamente debemos mirar. A veces debemos preguntar. A veces debemos sugerir. A veces debemos corregir. A veces debemos orientar. Eso es mediar. Cuando un profesor se limita a su rol de enseñante, entonces sí, lo que hace es exponer, enseñar cosas. Pero el profesor que media no solamente hace eso, es más, enseñar es lo que menos hace. Provoca, propone, genera dudas, cuestiona. Ese es el maestro mediador. A mediar se aprende, es una especialidad que se puede desarrollar. Les sugiero, por si a alguien les interesa esto de la mediación, que lean a Rubén Forestein. Él es el creador de la teoría de la modificabilidad cognitiva y juntito viene el concepto de mediación y de metacognición. Entonces les va a interesar mucho porque la lectura, la comprensión lectora requiere más de un mediador que de un profesor que enseña. Requiere más de alguien que acompañe, que alguien que dirija o que
proporcione información o que transmita información. Entonces, se requiere más un profesor mediador. No es el que está en medio, cuidado, el mediador no es el que está en medio. El mediador es el que está a mi lado. Es el que está a mi lado y me va diciendo, oye, fíjate que yo me acuerdo que allá adelante hay un bache. Ten cuidado, antes de que llegues, pues toma precauciones, mira si te puedes desviar. No me acuerdo muy bien a cuántos metros está, pero ahí hay un bache. Ten cuidado. Entonces, ese es el mediador, no está enfrente de mí, no es el que está en medio de mí, de lo que va a ocurrir, sino el que está a mi lado, el que me acompaña permanentemente. El que si ve que me voy perdiendo, me deja un rato, dice, bueno, también tiene que perderse en la lectura, también tiene que explorar. Y cuando mira que ya estoy bastante perdida, entonces me dice, oye, como que el camino andaba por acá, ¿no? Regresa, vamos, continuemos con nuestro camino, queremos llegar allá. Entonces el mediador es un agente muy importante, sobre todo por la autoridad moral que tiene frente al sujeto que va a ser mediado. El sujeto que va a ser mediado debe reconocerle autoridad al mediador, debe reconocer su autoridad, no solamente la autoridad institucional que le da el ser profesor, sino una autoridad moral que le da el mayor conocimiento, la mayor experiencia, la capacidad de abordar problemas y la capacidad de empatía y de diálogo con el otro, de comprensión, de empatía sobre todo. Entonces, esas son características muy particulares que hoy se requieren del docente para poder promover la comprensión lectora. Los niveles para ascender en la comprensión lectora. Un primer nivel es la identificación, les decía, la identificación mecánica de grafías y sonidos. Ese es el primer nivel. ¿Ese no los podemos saltar? No. No. De alguna manera, como ustedes quieran, con el método que ustedes consideren. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar de forma casi mecánica las grafías y los sonidos. Casi mecánica. Eso lo tenemos que hacer a partir de la identificación del trabajo con portadores de texto, claro, de libros cortos, de lecciones sencillas, de libros ilustrados, claro, de todo eso. Pero eso no nos lo podemos saltar. Y eso, a lo largo del tiempo, nos podría llevar al nivel 2, que es el reconocimiento de la microestructura del texto. Se es capaz de relacionar los significados de las palabras. Entonces ya puede entender que los textos, o muchos textos, tienen introducción, desarrollo y conclusiones, o que tienen un inicio, un desarrollo, una trama, una solución del conflicto y unas conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Debo construir debo comprender la microestructura del texto, de diferentes textos. ¿Cuál es la estructura de una carta? ¿Cuál es la estructura de una noticia? Cuando nosotros reconocemos la microestructura de los textos, entonces podemos diferenciar una carta de una noticia, o una fábula de un poema, o una fábula de una parábola, o una denuncia de una queja. Entonces nosotros necesitamos comprender cuáles son las estructuras de los diferentes textos para poder relacionarlos con los significados de las palabras. No se escribe de la misma manera un artículo que un ensayo. No podemos escribir de la misma manera una carta que una noticia. Se utilizan palabras diferentes. No se puede escribir de la misma manera un reporte de investigación que un proyecto de investigación. Son diferentes palabras las que utilizamos. Entonces debemos reconocerlos. Reconocimiento de la macroestructura del texto. Se es capaz de definir el texto como un todo, elaborando una idea global a partir de la detección de ideas importantes. Comprendo el texto como un todo, no como una frasecita, no como lo que dijo el autor en la página tal, sino entiendo la idea general del texto. ¿Qué es lo que quiere decir Edgar Morin? ¿Cuál es la idea principal
que establece Edgar Morin en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. No me digas de qué se trata el texto, no me digas que habla del conocimiento pertinente, dime la idea general de todo el texto, a partir, por supuesto, de lo que comprendiste de las diferentes partes que está integrado el documento. Dime cómo lo comprendiste en esa totalidad, en ese todo que es parte a su vez de un todo más grande que es el pensamiento del autor. Y el nivel 4, que es la elaboración de la superestructura, implica la construcción de inferencias para la interpretación de un texto en base a experiencias previas. Entonces, no solamente me digas de qué trata y cuál es la idea general que plantea el autor en el texto. Dime también tu punto de vista. Dime qué pasaría. Critícalo, cuestiónalo, analízalo. Dime cuál es tu punto de vista frente a lo que está hablando el autor, frente a lo que está diciendo. Ahora, en el ascenso a esos niveles, ¿qué ocurre con el profesor? Bueno, el profesor va a diseñar la experiencias de aprendizaje mediado que permitan ir avanzando en estos niveles. Y en ese diseño de experiencias, el profesor, por supuesto, que toma en cuenta la edad de los niños, de los estudiantes, de los alumnos, digamos, de los lectores, de la gente con la que está trabajando. Él considera la edad. No le puedes pedir a un niño de preescolar que analice o que haga juicios de valor. Por eso, también considera las características del texto. Un texto ilustrado, un cuento ilustrado, pues ya me imagino que sería un poco difícil de llevarlo a un posgrado y más a un postdoctorado. Pero ¿qué tal en preescolar? En preescolar, claro, el libro ilustrado, el cuento ilustrado, pues por supuesto que es el ideal. Entonces, el profesor también toma en cuenta las características del texto. El profesor sabe que para ascender en estos niveles, se debe tomar en cuenta la familiaridad con el tema. Las personas que no estamos familiarizados con ciertos temas, difícilmente vamos a poder ascender en esa escalera, en esos niveles de comprensión lectora. Sí, yo me considero ser una lectora, entonces leo por gusto, pero también lo leo porque lo necesito y lo leo porque lo uso. Sin embargo, si a mí me ponen a leer un texto de arquitectura, de ingeniería, de medicina, de bioquímica, pues excuso decirles que me quedaré en la identificación mecánica de grafías y sonidos. Ahí estaré. Entonces, las características del texto, la familiaridad que se tenga con el tema, la edad de la persona, tiene mucho que ver en la forma en que ascendemos en este nivel. No es un nivel, vamos, no es un nivel que se pueda, en el que se pueda avanzar sin considerar todas estas cosas, ¿no? Y sin considerar cuál es la actividad principal de la persona, en dónde se desempeña, etcétera. Si a mí me dieran a leer comprensivamente un libro de medicina, estoy segura de que no lo lograría. No lo lograría. Cuando yo hice la carrera la licenciatura en sociología en la ENEP-Acatlán, el primer día de clases llegó un maestro chileno y nos repartió a todos un libro y lo teníamos que exponer. El primer semestre, la primera asignatura, a mí me tocó el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Carlos Marx. Yo ni siquiera sabía que existía la palabra brumario. Nunca, no sabía yo qué significaba eso. Nunca pasé de la primera página, por supuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el profesor no consideró ni mi edad, ni las características del texto, ni la familiaridad que yo tuviera con el tema. Por supuesto,
el libro no despertó en lo más mínimo mi interés. Ese libro no me interesaba. No me interesó leerlo. Posteriormente, ya después de algunos años, lo leí, lo disfruté mucho, pero en ese momento no es de mi interés, y mucho menos en la obligación de leerlo y exponerlo. O sea que expongo si no entendí nada, ¿no? Y por supuesto, se debe considerar también la experiencia lectora. Soy un lector hábil, puedo leer entre líneas, tengo cierta velocidad en la lectura, soy capaz de inferir y de inferir cosas antes de leer, le pregunto, contextualizo el texto, etcétera. Eso habla de mi experiencia lectora. Y entonces, para ascender en esos niveles de la comprensión lectora, el profesor sabe que debe tomar en cuenta todo esto a fin de elegir el mejor texto para sus alumnos. Entonces, el docente como mediador considera, por supuesto, la edad de los alumnos, el perfil de egreso, qué se quiere con la lectura como uno de los rasgos del perfil de egreso de la educación básica, de la media superior o de alguna licenciatura. No es lo mismo aprender a leer y escribir en la preparatoria que en la educación superior. Ahí tiene sus propias características y sus propios requerimientos. ¿Cuáles son los conocimientos previos que tenemos sobre el tema y sobre cómo leer? Eso es importante. ¿Cuáles son las características del grupo? ¿Cuál es su origen étnico, racial? Características de cada uno de los alumnos. ¿Es migrante? ¿Presenta alguna discapacidad? ¿Es una persona con habilidades superiores? ¿De dónde proviene? Todo eso nos tenemos que preguntar. Eso se debe considerar. Y por supuesto, ¿en qué contexto estoy promoviendo la lectura comprensiva? Y a partir de que considero eso, entonces decido el texto, fíjense bien, decido el texto en un primer momento. Con el tiempo y con el desarrollo de la autonomía académica, los alumnos serán capaces de ir eligiendo y decidiendo qué texto quieren leer, pero por el momento, a partir de lo que yo considero, elijo el texto adecuado a la edad, a los conocimientos, a las características del grupo, a su origen, al contexto, etcétera. También decido el objetivo de la lectura. ¿Para qué lo quiero? Para que lo disfrute, para que se divierta, para que aprenda, para que conozca. ¿Para qué lo quiero? Para que recupere información, para ejercitar la lectura. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero hacerle? ¿Para qué quiero que el alumno lea? Decido el objetivo de la lectura. También la modalidad de la lectura puede ser lectura en voz alta, puede ser lectura en silencio, puede ser lectura coral, puede ser lectura en atril. O sea, también decido yo eso. Decido los recursos con los cuales el alumno va a poder acercarse a la lectura. Decido si es un libro impreso, decido si es un libro electrónico, etcétera. También decido las estrategias. ¿Qué estrategias voy a utilizar para promover la lectura de ese texto? Las preguntas guía, un cuestionario, la lluvia de ideas, las inferencias lógicas, la entrevista al autor. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Y por supuesto, también decido de qué forma voy a evaluar el desarrollo de esta competencia. Y a partir de eso, de lo que considero y de las decisiones que tome, entonces decido experiencias de aprendizaje mediado alrededor de la lectura. Y pueden ser secuencias didácticas, pueden ser procesos de enseñanza-aprendizaje en donde está presente la metacognición, es decir, no solamente qué aprendí, sino cómo lo aprendí y cómo podría mejorar mi forma de aprender. Y por supuesto también elaboro y diseño instrumentos de seguimiento y evaluación. Entonces, esas experiencias de aprendizaje mediado me permiten hacer de la lectura más que una acción escolar, una experiencia de vida por parte de los alumnos, ¿no? Entonces, eso es eso es ser el docente como mediador. No solamente entrega el libro y le permite al alumno trabajar con él mediante una exposición directa. Claro, eso también lo puede hacer, pero en el marco de una toma de decisiones intencionada, en un sentido, dándole un sentido pedagógico a la lectura, no solamente un sentido
digamos, de esparcimiento. Yo recuerdo cuando yo iba a la secundaria, después de que trabajábamos arduamente el trabajo, un profesor de biología, después de que trabajábamos arduamente, porque de verdad que nos ponía a trabajar mucho en su clase, después de que hacíamos el examen y sacábamos buenas calificaciones porque las sacábamos, nos llevaba un montón de cuentos, de estos de Archie y de Menín Pinguín y de Periquita y de Lorenzo y Pepita. Nos llevaba un montón, a lo mejor ustedes ya ni conocen esos cuentos, esas historietas, pero nos llevaba un montón. Y entonces toda una clase nos poníamos a leer, y leíamos cuentos, si me lo prestas, y nos lo compartíamos, y leíamos, y leíamos, y leíamos cuentos. Eso también se vale, es un objetivo de esparcimiento, de relajar, de relajación. Ya hiciste un examen, saliste bien, bueno, pues va ahí un espacio para que te entretengas, te diviertas leyendo, ¿no? Entonces, el profesor decide todo eso y diseña las experiencias de aprendizaje en las cuales él va a promover, por un lado, la lectura, por otro lado, va a promover las habilidades de pensamiento, la autonomía académica y, por supuesto, el conocimiento de mí misma o de mí mismo con los procesos superiores de metacognición. Entonces, en esta sesión abordamos cuál es el papel del docente como mediador en la lectura comprensiva. Como ustedes pueden darse cuenta, disculpen, voy a dejar de compartir. Como ustedes pueden darse cuenta, promover la lectura y la comprensión lectora no es algo que se pueda decir fácil. El papel que el profesor desempeña en esos procesos es un papel muy delicado. Es un papel que debe ser muy pensado y al cual se le debe invertir tiempo para poder tomar decisiones, ¿no? Sin embargo, es necesario, es algo que debemos realizar para, sobre todo si asumimos esta idea de que la lectura nos ayuda a construir la vida y a hacernos más humanos. Les agradezco mucho su atención a este tema. Espero que sea de su agrado. Pásenla muy bien. Les agradezco mucho. Namaste.